Háblanos un poquito, ¿cómo fue tu vocación, María Angelina? Mi vocación, así como siempre, usted me ve que soy como medio loca, así comenzó mi vocación medio loca. De pequeña yo fui muy inquieta, muy molestona, no aceptaba nada de lo que parecía que era, y yo decía no, pero desde pequeñita. Y mis peleas mayores eran con mi hermana, con Aura del Rosario, que es Anita, religiosa ella también, que está en Bogotá. Y era después de mí seguía ella, y ella era sumamente culta y delicadita, y yo no podía con eso, y yo me la llevaba para que se despertara, porque yo era completamente diferente, pero la quería mucho, y nos queremos muchísimo, entre ella y yo no hay pecado mortal que no lo sepamos, o sea, así. Entonces, yo decía, ¿para qué? Como una vida distinta, decía yo, una vida distinta, que no sea esta monotonía, ni esto, sin consultarle a nadie, sino, eso era mío, yo no tenía por qué, no más. Bueno, entonces así que la misma vida mía de inquietud, de dificultad, me fue formando poquito a poco. Y no me iba yo a pegar de fulano de tal que me diga qué tengo que hacer. Dije, no, ¿acaso yo no soy yo? Yo tengo que saber. Y gracias a eso, pues uno sale adelante, ¿no? Y si no, no sirve para nada en la vida. Y a pesar de todo, pues bueno, entonces esa formación así de lucha en la casa. Y a Aura Margarita, que se nos fue hace 2 años para la eternidad, ella era muy exigente conmigo, porque como era la mayor y antiguamente los mayores tenían que ser el modelo, entonces pues yo era una mortificación para ella, porque yo no me le sometía en nada. ¿Qué me iba a someter yo en ella? Nada. Entonces era difícil, pero eso me formó. Luego entonces, como éramos 5 y casi todas estudiando, nos pusieron maestra en la casa para que, bueno, ellos ayudarse más, y mi papá y mi mamá. Y entonces eso mismo también me ayudó a mí como a reflexionar y pensar que se podía pensar en algo bien bonito más tarde, pensaba yo, pero no se lo decía yo a nadie, sino que eso me iba saliendo. Luego, bueno, ya después, cuando ya fuimos grandecitas, nos llevaron al colegio a la presentación, y ahí nos fuimos formando, y yo echando ojo y mirando a ver. A los 7 años hicimos la primera comunión. Yo no sé si yo tendría 7, porque fue desde Carmencita, las 4 mujeres hicimos la primera comunión todas. Y nos hicieron unos retiros tan bonitos, y yo así de pequeñita, y yo decía, qué cosa, pero todo lo recibí así como especial, sin tener mucha, porque mi familia, mi papá, mi mamá, mamacita sí, un amor, una cultura, una delicadeza con nosotros única, mi papá también, pero cuando ya nos íbamos para misa, mi papá decía, mija, vete para misa porque va a llegar tarde, pero él nunca nos acompañaba. Y decía yo, pero de él copié su caridad y su servicio, porque él veía a alguien sufriendo y era el primero en ir a ayudarlo. Y luego se murió fulano de tal, que era amigo o familiar, y decía, él era el que nos hacía el mercado siempre, yo no hice mercado nunca hice mercado. Entonces siempre llegaba el mercado a la casa con todo lo que necesitaban. Y él decía, esta caja o esto costal no me lo tocan, ese es el mercadito para fulana de tal, que se le murió su esposo y no le llegará su mercadito, pues ese mercadito para allá. Todo eso me iba a mí sembrando algo grande. Él siempre era muy... Y luego llegaba alguien así tan necesitado y decía, aquí tiene que haber algo para él. Y si no, él se inventaba algo, pero no sufría, y él pensaba más allá de la comida. Él no, la comida sí, pero era como que la persona fuera, bueno. Ese es mi papá. Entonces yo pienso que yo copié de mi papá eso, ¿no? El servicio al otro, la entrega al otro, el ver en profundidad cuál es su necesidad, no una cosa de apariencia, sino su necesidad profunda. Eso se lo copié a mi papá. Y después en la iglesia, en la comunidad, en el colegio, yo siempre miraba eso. Carmencita, mi hermanita, la más pequeña de las 4, era muy pequeña y la internaron, igual que nosotras nos internaron, porque eran muchas para salir de la mañana y la tarde. Era mejor que estudiáramos internas. Y había una hermana Natalia, una hermana humana, una hermana que daba, bueno, una fuerza grande. Y lo que más al más necesitado, ella estaba primero con ella. Y mientras tanto, mis hermanas, pues nosotras necesitaban, pero no tanto como la chiquita. Entonces, en ese entonces íbamos a misa
y llevamos la capa, y ella metía Carmencita debajo de la capa para que no sintiera frío. Todo eso a mí me llegaba, y eran cosas del día. Por eso yo pienso siempre en el momento presente, no dejar pasar el momento presente con la motivación que sea, dándole la respuesta, porque yo siempre veía eso, y eso fue lo que a mí me enriqueció y me formó. Después, esa misma hermana, una hermana de un trabajo social, yo no me acuerdo qué clase daba, no me importa, a mí me importaba era lo que ella hacía, y veía gente reunida, sufriendo o peleando, allá estaba ella viendo a ver cómo les ayudaba en una forma o en otra. Entonces eso me llamó a mí. Luego más tarde, cuando ya éramos grandes, la hermana Cecilia Inés, que aquí murió en esta provincia, le copié el fervor de su servicio y de su catequesis con un servicio social único. Y yo no era de la clase de ella, porque yo era pequeña, pero me gustaba mucho la manera como ella nos decía a todos que si la queríamos acompañar, iba a hacer visita en los barrios para ver en qué forma podíamos llegar y ayudar a esa gente. Y hermana Cecilia Inés, yo no la perdía porque me gustaba mucho esa manera bonita de ser de ella. Y yo me iba, con permiso o sin permiso, no importaba, era que yo me iba. Y nos enseñaba cómo hacer una visita a la familia, cómo ir uno a ver sus necesidades y cómo las tenemos que arreglar. Eso era de Cecilia Inés. Entonces, y luego entonces nos poníamos, nosotras mismas nos poníamos la práctica de qué era lo que yo voy a hacer con esa familia, porque yo tenía que volver a esa familia para llevarles alegría y llevarles lo que pudiéramos. Y una vez me sucedió algo muy duro. Una niñita, que era una catirita, lo más linda, y tenía un vestidito muy sucito, una camisita muy sucita, y vivía como en un barranco, me acuerdo mucho. Y entonces yo dije, ay, le voy a llevar un vestidito a esa niña. Y llegué a la casa y mi mamá me hizo el vestidito, o yo qué sé, en todo caso me llevé el vestido y nos fuimos el